El cilindro hidráulico D se extiende con una velocidad de 4 pies por segundo y una aceleración de 1.5 pies por segundo al cuadrado. Determine la aceleración de A y la aceleración de C en el instante mostrado. Como podemos ver en el diagrama del problema, el pistón hidráulico ejerce una velocidad de 4 pies por segundo y una aceleración de 1.5 pies por segundo al cuadrado en el punto B, a lo cual está unido hacia el eslabón CA, el cual tiene una longitud de 3 pies y forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. En el extremo del eslabón, en el punto A, se une con un pistón, el cual va a seguir una trayectoria horizontal, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Como primer paso vamos a hacer un análisis de aceleraciones entre los puntos BA, para así calcular la aceleración que va a tener A. Entonces, para hallar las 5 cosas que necesitamos, primero las establecemos y van a ser las siguientes: la aceleración del punto A, la aceleración del punto B, la velocidad angular que hay entre esos dos puntos, la aceleración angular de igual forma de esos dos puntos y la distancia que hay entre esos dos puntos B y A. La ecuación entonces para el análisis de esos dos puntos en sus aceleraciones va a quedar de la siguiente forma: la aceleración en A va a ser igual a la aceleración en B más la aceleración angular entre esos dos puntos B y A, producto cruz por el vector distancia que hay del punto B hacia A, menos la velocidad angular entre esos dos puntos al cuadrado, multiplicado por la distancia de B hacia A. Vamos primero a lo que nos pide, y es la aceleración de B. Para ello nos auxiliamos del diagrama que tenemos en el problema. Y vemos que la aceleración del punto B sigue una trayectoria vertical causada por el pistón hidráulico, que ejerce una fuerza de igual forma en el sentido vertical en el punto B, y dicha aceleración se le transfiere, por así decirlo, y esta adquiere una aceleración de 1.5 pies por segundo al cuadrado en el eje Y positivo, de acuerdo a nuestro plano de ejes coordenados X y Y, a lo cual 1.5 pies por segundo al cuadrado van a estar en J positivo. Pues calculamos la aceleración angular que hay entre esos dos puntos B y A. Para ello la suponemos que va en un sentido contrario a las manecillas del reloj, o bien antihorario, lo cual va a tener un sentido de K positivo, y la dejamos expresada de igual forma para hallarla. Lo que prosigue ahora es obtener la distancia que hay del punto B hacia el punto A, escrita vectorialmente, y para ello nos vamos al diagrama. El vector distancia de B hacia A va a quedar de la siguiente forma: el vector parte de B y llega hasta A. En el punto B dibujamos un pequeño plano de ejes coordenados X y Y, X' y Y', para hallar las componentes del vector distancia de B hacia A. Para ello también nos vamos a auxiliar del ángulo que se forma con respecto a la horizontal, que es de 30 grados, los cuales van a estar reflejados aquí. Y van las componentes del vector distancia de B hacia A. Una va a ser positiva, que va a ser la de X, y una va a ser negativa, que va a ser la de Y. En X tenemos que va a ser igual a 2, que multiplica al coseno de 30 grados en Y. Y en Y va a ser menos 2, que multiplica al seno de 30 grados en J. Por último nos falta hallar la velocidad angular entre los puntos A y B. Para ello otra vez vamos al diagrama del problema.
Para hallar la velocidad angular del punto B hacia el punto A, lo podemos hacer mediante el centro instantáneo de rotación, lo cual consiste en trazar ejes perpendiculares a cada punto de acuerdo a su vector de velocidad. Para el punto B, el eje perpendicular sería el siguiente. Vemos que el vector velocidad de B, que va en sentido vertical, va mediante esta trayectoria, y su eje perpendicular es el que se dibujó en el plano de ejes coordenados X' y Y'. De igual forma nos va a servir. En el punto A, el eje perpendicular va a ser el siguiente. Puesto que la velocidad de A va a seguir una trayectoria horizontal, ya sea hacia este lado o hacia allá, su eje perpendicular a ese vector va a ser el que dibujamos hace unos momentos. Y en el punto en donde se intersectan esas líneas perpendiculares es el centro instantáneo de rotación. Redibujado el triángulo que se formó hace unos momentos al ubicar el centro instantáneo de rotación, vemos que es un triángulo rectángulo entre los puntos B, centro instantáneo, y A. Como dato tenemos que del punto B hacia el punto A mide 2 pies, y el ángulo que forma dicha línea en diagonal forma 30 grados con respecto a la horizontal. Para hallar las distancias que necesitamos de B hacia el centro instantáneo y de A hacia el centro instantáneo, procedemos a ubicar los ángulos. Para ello basta con restar 180 grados, la suma que se hace de 90 grados más 60 grados, lo cual nos da un valor de 30 grados para el punto B. Los lados que necesitamos para el análisis se pueden hallar mediante identidades trigonométricas. En este caso vamos a utilizar el ángulo de 30 grados para hallar las distancias del punto B hacia el centro instantáneo y de A hacia el centro instantáneo. El seno de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, la cual mide 2 pies. Despejando el cateto opuesto queda que es igual al seno de 30 grados que multiplica a 2, lo cual da 1. El cateto opuesto en este problema sería la distancia que hay de A hacia el centro instantáneo y mide 1 pie. Ahora vamos con el cateto adyacente, que sería la distancia de B hacia el centro instantáneo, quedando de la siguiente forma. El coseno de 30 grados va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, ese vale 2. Despejando el cateto adyacente queda que es igual al coseno de 30 grados multiplicado por 2, lo cual nos da que es igual a la raíz de 3. Una vez halladas las distancias de B hacia el centro instantáneo y de A hacia el centro instantáneo, vamos a utilizar lo que nos da como dato en el problema, que es la velocidad de B. Vamos como dato a la velocidad de B, y esta va a ser igual a 4 pies por segundo. Y dicha velocidad va a ser igual a la distancia que hay del centro instantáneo hacia B, multiplicada por la velocidad angular de dicho sistema. La velocidad de B ya la conocemos y es de 4 pies por segundo. La distancia que hay del centro instantáneo hacia B o de B hacia el centro instantáneo de rotación va a ser la que calculamos y es raíz de 3. Raíz de 3 pies por la velocidad angular de dicho sistema. Despejamos la velocidad angular del sistema, quedando que es igual a 4 entre raíz de 3 radianes por segundo.
Escribimos la velocidad angular sin importar el sentido vectorial que le demos. La aceleración del punto A, que es la que nos pide, la suponemos que va hacia la derecha en un sentido horizontal. Para ello lo dejamos expresado también y le ponemos la I positiva. Lo que nos queda es sustituir los valores encontrados anteriormente en la ecuación de análisis entre los puntos B y A. Sustituyendo los valores en la ecuación, nos queda que la aceleración de A, que va en I, va a ser igual a 1.5J, que es lo de la aceleración del punto B, más la aceleración angular que hay del punto B hacia el punto A, que en K positivo, producto cruz la distancia de B hacia A, que es 2, que multiplica el coseno de 30 en I, menos 2 seno de 30 en J, los cuales van a estar restados menos la velocidad angular de 4 sobre raíz de 3 al cuadrado, que multiplica a 2 por coseno de 30 en I, menos 2 por seno de 30 en J. Simplificando la ecuación, nos queda la aceleración del punto A en I va a ser igual a 1.5 EJ más producto cruz K cruz I tan J positivo. Ahora bien, K cruz J dan menos I. Con este signo negativo se vuelve positivo. Menos por más da menos. Menos 4 entre raíz de 3 al cuadrado, que multiplica a 2 coseno de 30 grados en I. Menos por menos da más. Igualando las componentes I y J de la ecuación para obtener un sistema de dos ecuaciones, queda de la siguiente forma. La aceleración de A va a ser igual a la aceleración angular, que del punto B hacia el punto A, que multiplica a 2 seno de 30 grados menos 4 sobre raíz de 3 al cuadrado, que multiplica a 2 por coseno de 30 grados. En J tenemos que es igual a 0, ya que no tenemos nada del lado izquierdo de la ecuación, que corresponda a J. Va a ser igual a 1.5 más la aceleración angular de los dos puntos B y A, que multiplica a 2 por coseno de 30 grados más 4 entre la raíz de 3 al cuadrado, que multiplica a 2 por seno de 30 grados. Para resolver el sistema de dos ecuaciones tenemos que la aceleración del punto A va a ser igual a menos 13.18 pies por segundo al cuadrado, y la aceleración angular del punto B hacia el punto A va a ser igual a menos 3.94 radianes por segundo al cuadrado. El problema nos pide la aceleración del punto A, ya la calculamos, y es la que se obtuvo del sistema de dos ecuaciones, pero nos da negativo. Eso quiere decir que el sentido que le dimos originalmente va en sentido contrario. El problema nos pide calcular la aceleración del punto A, lo cual ya se calculó y da menos 13.18 pies por segundo al cuadrado, pero vemos que nos da un signo negativo. Quiere decir que el sentido que le dimos inicialmente al punto A es el sentido contrario, es decir que la aceleración del punto A va hacia la izquierda, con lo cual la aceleración del punto A tiene una magnitud de 13.18 pies por segundo al cuadrado, pero va hacia la izquierda, es decir, en menos I. Nos falta ahora por calcular la aceleración del punto C. Para ello vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora con los puntos C y B. Necesitamos la aceleración del punto C,
la aceleración del punto B, la velocidad angular entre esos dos puntos C y B, la aceleración angular de esos dos puntos y el vector distancia que va del punto B al punto C. La operación de análisis entre dos puntos para la aceleración va a quedar de la siguiente forma. La aceleración de C va a ser igual a la aceleración de B más la aceleración angular entre los puntos C y B. Producto cruz, la distancia que hay del punto B hacia el punto C, menos la velocidad angular entre esos dos puntos multiplicado por el vector distancia de B hacia C. La velocidad va a estar al cuadrado, que va a multiplicar a dicha distancia. En este paso hallamos la aceleración de C y nos auxiliamos del diagrama. El punto C se ubica aquí. No sabemos exactamente si su aceleración va hacia la derecha o hacia la izquierda, o bien si va arriba o va abajo. Lo que se hace en este tipo de situaciones es establecer la aceleración del punto C, sus dos componentes X y Y. Las establecemos de forma positiva para hacer unos cálculos más fáciles. El signo que dará, ya sea negativo o positivo, es la que nos dirá si la escogimos bien las distancias. El punto C se ubica aquí. No sabemos exactamente si su aceleración sigue una trayectoria rectilínea, ya sea en sentido vertical o en horizontal, o bien si va en un sentido diagonal. Para ello, la aceleración del punto C la expresamos en sus dos componentes X y Y de forma positiva. Con esto, para hacer los cálculos más fácilmente, y posteriormente el signo, en especial el negativo, nos dirá si la aceleración, o bien los componentes de la aceleración en el punto C van en ese sentido o bien van en sentido contrario. El punto C se ubica aquí. No sabemos si la aceleración del punto C sigue una trayectoria rectilínea en sentido vertical u horizontal. Para ello la dejamos expresada en sus dos componentes X y Y de forma positiva. Con esto, para hacer los cálculos más fácilmente, y con ello, bueno, si el signo que resulta del cálculo, en especial el negativo, nos dirá si la escogimos de forma correcta. El punto C se ubica aquí. No sabemos si la aceleración sigue una trayectoria rectilínea en sentido vertical u horizontal. Para ello la dejamos expresada en sus dos componentes X y Y. El signo negativo nos dirá si es en ese sentido, ya sea en el primer cuadrante, en donde las dos componentes son positivas, se dirige allá el vector aceleración, o bien van en sentido contrario. Tenemos que la aceleración del punto C va a ser igual a la aceleración de C en X, que es Y, más la aceleración de C en Y en J. La aceleración del punto B ya la tenemos y es la que nos da el problema. Tiene una magnitud de 1.5 pies por segundo al cuadrado, que va en sentido vertical hacia arriba, lo cual le corresponde una J positiva. Tenemos que la aceleración de B va a ser igual a 1.5 en J. La aceleración angular la suponemos que va en un sentido antihorario y tiene por consiguiente una K positiva. El vector distancia del punto B hacia el punto C, nos auxiliamos del diagrama del problema. Para ello, trazamos el vector distancia de B hacia C de la siguiente forma.
Para hallar sus componentes nos auxiliamos del ángulo que tenemos acá abajo, que es de 30 grados. Los 30 grados se verán reflejados de igual forma en este vértice. Trazamos un pequeño plano de ejes coordenados x, y, que van a ser los que dibujamos en el inciso anterior, que es x' y y', para sus componentes x, y del vector distancia de B hacia C. Vemos que la componente del vector en x va a ser igual a 1 que multiplica al coseno de 30 grados en menos i, por el sentido que sigue el vector. En y tenemos que es igual a 1 que multiplica al seno de 30 grados en j positivo. Escribimos el vector distancia de B a C, del cual queda de la siguiente forma: menos coseno de 30 grados en i más seno de 30 grados en j. Por último, nos falta hallar la velocidad angular de los puntos C y B, o BC, como ustedes quieran ponerle. Para hallar la velocidad angular no va a ser necesario utilizar el centro instantáneo de rotación entre los puntos C y B, puesto que la velocidad angular calculada en el inciso anterior, que fue de 4 entre raíz de 3 radianes por segundo, va a ser la misma velocidad angular de toda la barra de C hacia A, por lo cual solamente la reescribimos: 4 entre raíz de 3 radianes por segundo. Nos falta ahora sustituir los valores, los cuales quedan así. Sustituyendo los valores en la ecuación tenemos la componente de la aceleración en x en y más la aceleración de la componente en y en j va a ser igual a 1.5 j, que es la aceleración de B, más la aceleración angular del punto C hacia el punto B, que le corresponde un valor de k positivo, producto cruz la distancia del vector B a C, que es menos coseno de 30 en i más seno de 30 en j, menos la velocidad angular de BC, que es 4 sobre raíz de 3 al cuadrado, que van a multiplicar a la distancia de menos coseno de 30 en i más seno de 30 en j. Las componentes I y j para obtener un sistema de dos ecuaciones tenemos que la componente de la aceleración en x de C va a ser igual a menos la aceleración angular del punto C hacia el punto B, que multiplica el seno de 30 grados, más 4 sobre raíz de 3 al cuadrado, que multiplica el coseno de 30. En j tenemos que la aceleración de la componente en y de C va a ser igual a 1.5 menos la aceleración angular del punto C hacia el punto B, que multiplican al coseno de 30 grados, menos 4 entre raíz de 3 al cuadrado, que multiplica al seno de 30. Antes de resolver el sistema de dos ecuaciones, vemos que nos va a ser necesario hallar el valor de una incógnita para así hacer el sistema de dos ecuaciones. Dicha incógnita va a ser la aceleración angular del punto C hacia el punto B. Esta aceleración angular va a ser la misma que se calculó en el inciso anterior, la cual va a tener un valor de menos 3.94 radianes por segundo al cuadrado en K. Basta con sustituir la aceleración angular en las dos ecuaciones. La componente de aceleración en x va a ser igual: menos por menos da más, que es 3.94, que multiplica al seno de 30 grados, más 4 entre raíz de 3 al cuadrado, que multiplica al coseno de 30 grados. En y tenemos que es igual a 1.5 menos con menos da más, 3.94, que multiplica el coseno de 30 grados, menos
4 sobre raíz de 3 al cuadrado que multiplica al seno de 30 grados. Ahora sí, resolviendo el sistema de dos ecuaciones, tenemos que la aceleración del punto C en su componente en X va a ser igual a 6.58 pies por segundo al cuadrado en Y, y la aceleración del punto C en su componente Y va a ser igual a 2.24 pies por segundo al cuadrado en J. Ambas. Para obtener la magnitud total de la aceleración del punto C, solo será necesario obtener la raíz cuadrada de la suma de las componentes X y Y elevadas al cuadrado. En este caso sería igual a la raíz cuadrada de 6.58 al cuadrado más 2.24 al cuadrado. Un valor de 6.96 pies por segundo al cuadrado. Y es así como acaba este problema.